Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Controversia. Hoy responderemos una pregunta muy importante. La Biblia, ¿cómo debo interpretarla? Si tú quieres descubrir la respuesta, entonces no te muevas que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Empezamos el programa haciéndoles siempre presente que sus preguntas, sus dudas y comentarios pueden hacerlos llegar al programa a través, por supuesto, del correo electrónico y los medios que tenemos a través de las redes sociales. Facebook, el blog, Twitter, la página web, todos listos para poder estar conectados a través de las redes. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb. Gracias. Tenemos en nuestras manos una pregunta que viene acompañando al ser humano desde el primer siglo. La Biblia, ¿cómo debe ser interpretada? Y mucho antes, de repente, si hablamos de los escritos de Moisés, podemos ver a lo largo de la historia realmente desde el momento que salieron los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que el hombre ha tratado de diferentes maneras de entender los registros bíblicos. ¿Creen ustedes que es importante? Empecemos por ahí. En llegar a entender la Biblia, ¿tiene interés la gente en llegar a conocer lo que menciona la Biblia? Bueno, es un libro tan antiguo y tan coherente que hoy en día es uno de los más famosos, ¿no? Uno de los que más utilizamos en este siglo, ¿no? Y bueno, la gente se basa mucho en eso, ¿no? Las leyes se basan en la Biblia, la sociedad se guía mucho en la Biblia, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros hoy en día entenderlo de la manera correcta. Hablamos de un libro que ha sido traducido a centenas de idiomas. Sin embargo, una de las preguntas sería, ¿realmente podemos confiar en la inspiración de la Biblia? ¿Cómo es que debemos de aproximarnos? ¿Como un libro inspirado o como un libro que fue escrito por seres humanos solamente? Y si fue inspirado, ¿qué seguridad tenemos de que fue así? Ya, de que fue inspirado y por quién fue inspirado. ¿En base a qué podemos decir que es coherente la Claro, Biblia? ¿quién me asegura que fue Dios el que le escribió? Bueno, empecemos desde un punto particular y es el libro como literatura. La Biblia como literatura es hasta ahora el libro de mayor edición, de mayor tiraje en todo el mundo. Es el récord Guinness y yo creo que siempre se va a mantener así. Porque es el libro, ¿cómo decirlo? Es un libro que contiene ciencia, pero no es un libro de ciencia. Es un libro que contiene poemas, completo, pero no es un poemario. Es un libro que contiene historia, pero no es un libro de historia. Tiene prácticamente todos los elementos que hacen un libro de literatura o un buen libro para poder leer. Y hay gente que justamente lo lee solo la Biblia porque, bueno, dice que es un buen libro y piensan que solo es un libro más, que es una parte de la literatura, pero no cree que sea la palabra de Dios. Buenos consejos. Claro, enriquece la vida. Entonces la pregunta sería, si lo vemos como una joya literaria, ¿no podríamos tener como que algo de lógica de que viene inspirado por algo sobrenatural o alguien mayor a la humanidad? ¿Por qué adoptar la Biblia antes que otros escritos? ¿Por qué tomar la Biblia y aceptarla tal como está, como palabra de Dios que ella misma se presenta, cuando hay diferentes opciones? Es realmente una pregunta que necesitamos explorar. Exactamente, o sea, al ver que hay muchas religiones y muchos libros sagrados, ¿cómo seres humanos o no, como sociedad, a quién elegimos? ¿A cuál le creemos? Si todos dicen que son santos, que son inspiradas por un Dios que nos dirige. Es típico, ¿no? ¿Hay una sola Biblia? Sí, pero hay un montón de religiones. Claro. Exacto. Si hay un solo escrito y de ahí nos basamos, porque hay tantos. Lo interesante es que cada religión dice que tiene a la Biblia como su regla de fe y práctica. Pero, ¿y por qué entonces las prácticas son tan diferentes entre una y otra religión? Podemos religión? mencionar justo ese punto, y es que por más que se tome la Biblia, hay grupos religiosos que no toman toda la Biblia, solamente una parte, o bien el Antiguo Testamento o bien el Nuevo Testamento. O también encontramos algunos grupos religiosos que añaden a esto un pequeño espacio, ¿verdad? El espacio intertestamentario, utilizando lo que llamamos nosotros los libros deuterocanónicos, volviéndolos como parte de la literatura misma que es la Biblia. ¿Y ahora, estos serán también inspiración de Dios o fueron escritos por el hombre? Y no hace mucho recordamos la aparición de más textos apócrifos, ¿recuerdan? Ahora, hay una pregunta que me pone en duda. ¿Qué ha hecho la Biblia hasta ahora que sea hasta ahora tan trascendental? O por ejemplo, hay algunos movimientos religiosos que inclusive creen que la Biblia es un poco incompleta, ¿no? Y
colocan a la misma altura de la autoridad que se le da a el texto bíblico otros libros que también supuestamente fueron inspirados. Hay mucha gente que dice que la Biblia tiene muchos silencios en los cuales son como huecos que no comprendemos y que dejan como un vacío de... No, pero ¿saben? Algo interesante de la Biblia es que fuera de la concepción que podamos tener las personas que las leemos, ¿verdad? Como libro, como concepto de libro, la gente tiene muchos mitos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que nada debe ir encima de la Biblia. Claro. ¿No? O colgar en el piso. Que la Biblia Exacto, no puede no puedes ir escribir sobre debajo ella. de mi altura. O sea, yo no puedo, si yo estoy sentado aquí, la Biblia no puede ir debajo. ¿No? O no puedes escribir sobre ella también, ¿no? No puedes escribir sobre ella, o de repente un niño no puede manipular una Biblia. O por ¿verdad? ejemplo, les gusta dejar la Biblia abierta en casa, ¿no? La dejan, tienen como una especie de lugar especial, ¿no? En la cama. O, y lo o la ponen típica, abierta, ¿no? ¿Tienes miedo? Sí, toma, acá está tu Biblia, abrázala. Ajá, Y está o ahí. duerme con tu Biblia, ¿no? Si tienes Sí. pesadillas, duerme con tu Debajo Biblia. de la almohada. ¿No será que estamos convirtiendo la Biblia como un ídolo, algo que O como una un especie talismán? Exacto, que de Ajá, repente como exacto. una especie de talismán. ¿Qué podría pasar si al momento de estudiar la Biblia se pueden presentar muchas veces malinterpretaciones, ¿verdad? ¿Qué podría pasar cuando estas malinterpretaciones se hacen comunes? Bueno, una de las ideas que suena en los estudios sobre por qué hay muchas religiones es eso, ¿no? Que interpretamos tan mal la Biblia que se expande las religiones, muchas creencias nuevas, cada persona su idea de tal texto y bueno, mi Y hay religión muchas aparte. religiones que tienen supuestamente su propia Biblia, ¿no? Dicen, por ejemplo, esta religión, esta es la Biblia que utilizan ellos, se basan en una Exacto. sola Biblia y no creen en lo que digan otras Biblias. Otras No, esa es versiones, única, ¿no? ajá, exacto, no creen en lo que digan otras versiones. Miren, y algo interesante que también es necesario que mencionemos es el simple hecho de que se le confiere a la Biblia ciertas propiedades, ¿no? Le dicen, estás angustiado, lee tu Biblia. ¿Te preocupa algo? Lee tu Biblia. Parece que la Biblia tuviera solución con solamente leer, pero Pero una varita mágica. yo recuerdo un caso peculiar, no sé si habrá sido real o si habrá sido de verdad, de cierto joven que agarró su Biblia y decía, bueno, Señor, voy a descubrir tu voluntad leyendo la Biblia. Abrió la Biblia, puso el dedo y encontró. Y Judas fue y se ahorcó. Y le dijo, no, acá hay un problema. De repente, a la segunda, abrió su Biblia, volvió a poner el dedo y salió la última parte de la parábola del samaritano, ¿no? Ahora ve y haz tú lo mismo. Entonces, el joven quedó conmocionado, ¿no? A ver, el mensaje Claro. bíblico para mí esta mañana es, y Judas fue y se ahorcó, ahora ve y haz tú lo mismo. O sea, ¿realmente se puede llegar a estudiar la Biblia así, al azar, en desorden, o qué? ¿Cualquier parte de la Biblia realmente te va a dar conforte? Muchas veces existen personas que están tan apegadas a la letra de la Biblia que empiezan a hacer cuestionamientos sobre este libro y se encuentran a veces confundidos, ¿no? Si realmente es lo cierto o es mentira y empiezan a hacerse un sinfín de preguntas y a cuestionarse. ¿A qué Claro, se debe todas esas toma cosas? muy literal la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué tienen muchas mujeres los personajes antiguos de que Los se patriarcas, registran por ahí ejemplo, exactamente? Creo que justamente ese es el mayor problema que hay al poder estudiar la Biblia, la interpretación, porque mientras Pablo dice, ¿verdad? Cállese la mujer, tápese el cabello, etcétera, etcétera, hoy en día estamos hablando, la mujer es igual al varón, etcétera, etcétera. Y coloca la Biblia, ¿verdad?, en una situación en la que puede hacerla ver como antigua, retrógrada, inclusive ignorante. El problema viene justamente de eso, ¿no? Porque algunos dicen, no, es simbólico, Claro. no, simplemente es una manera como escribía. Pero yo soy joven, soy universitario, yo leo, yo pienso, ¿no? No puedo estar diciendo esto es, esto no es. ¿Y quién me dice qué es y qué no es? ¿Cuándo es literal y cuándo no es? Claro, o sea, entonces la pregunta sería, ¿cómo saber cuándo la Biblia se refiere en forma como de metáfora y cuándo hay que hacerle caso literalmente? O por ejemplo en las profecías, ¿no? Cuando la Biblia utiliza símbolos, cuando la Biblia es literal, cuando la Biblia nos está mostrando lo que ha pasado, una profecía que ya ocurrió o algo que va a ocurrir en el futuro. ¿Cómo yo sé cuándo es cada situación? Chicos, tienen razón, hay muchas interpretaciones que le damos hoy en día a la Biblia y es por eso que puede ser que existan tantas religiones. ¿Será que la Biblia es un libro que nunca vamos a poder llegar a Tan complicado. entender? ¿Será que la Biblia realmente es un libro que se presta a interpretaciones? He sido testigo, tal como lo van a escuchar, he sido testigo de personas que han utilizado textos bíblicos para destruir emocional y moralmente a una persona. Sin embargo, se dice que el mensaje bíblico es de amor, de reconciliación, de bondad, pero hay textos realmente que son duros, ¿no? Muy avesados en algunas maneras, ¿no? Por ejemplo, decimos la Biblia es un registro de historias de valientes y encontramos a David, ¿no? Pero la historia de David es violencia. Mató a un hombre de una pedrada,
¿no? Podremos encontrar en ejemplo en la historia de David. Era joven, era un niño. Claro, en la historia de David cuando tenía un problema en el tiempo de Saúl, ¿no? Que tenía con una tribu. Y entonces esa tribu, cuando David era rey, le dijo, queremos arreglar nuestras relaciones contigo, pero para hacer eso quiero que nos entregues a 10 hijos de la casa de Saúl para matarlos. Y David se los entregó, entonces pareciera, ¿pero por qué los entrega? ¿Acaso ¿Será que con tanta violencia la Biblia es un libro apto para menores? Claro. Puede ser, ¿no? ¿La Biblia realmente es 100% verdadera? Mira, justamente esa parte, ¿no? Cuando uno empieza a decir, bueno, en la carta de amor de Dios, y realmente se da cuenta, se encuentra con este tipo de historias. Se encuentra con el caso, por ejemplo, de Lot embarazando a sus 2 hijas después de haber sido engañado y puesto a dormir por ellas mismas. Uno se pregunta, ¿realmente este es el mensaje bíblico? O sea, ¿este es el mensaje de Dios para mí? O por ejemplo, en el caso de los milagros, ¿no? Hay muchas cosas que la ciencia no consigue explicar y piensan que son solo mitos, historias o de pronto fábulas o cosas que inventaron los escritores de la Biblia para poder sostener sus doctrinas, sus Y cuando puntos de leemos vista. este tipo de historias así y nos preguntamos, ¿qué será lo que Dios me quiere decir? O sea, ¿cómo entiendo esto hacia mí? ¿Cómo puedo entender lo que Dios quiere que yo haga? Creo que esa es la parte más importante, más sobresaliente dentro del tema. La Biblia ha acompañado a la historia humana por mucho tiempo, realmente mucho tiempo, pero comparada el número de personas que han tomado una Biblia y la han leído y han cambiado de sus vidas con el número de personas que han pasado por la tierra hasta este momento, realmente la diferencia es abismal. ¿Cómo es posible que personas realmente encuentren amor y esperanza en la Biblia cuando está llena, plagada, podríamos decir inclusive, de historias tan sangrientas, tan poco éticas, tan antimorales? Realmente necesitamos que nos puedan ayudar. Ustedes, amigos, si también están teniendo estas preguntas, no se muevan. Esto es Controversia y en el próximo bloque tendremos con nosotros a un invitado especial que tendrá que ayudarnos a responder todas estas preguntas. No se vayan, ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso realmente compartiendo un tema muy interesante, la Biblia, cómo interpretarla. Y en este segundo bloque estamos ya acompañados de nuestro primer invitado. Él es el licenciado Michael Orellana, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos conversando algunos aspectos generales realmente que saltan rápidamente respecto a la Biblia antes de llegar a hablar de su interpretación. ¿Qué podríamos decir respecto a por qué la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos? Amado por muchos y en ciertas épocas odiado. Es un libro que contiene un mensaje que es igual de importante para todas las épocas, en todos los momentos, todos los lugares, todas las culturas, y por eso mismo ha sido traducida a todas las lenguas conocidas, y debido a eso es su importancia, a su mensaje. Muchas personas atestiguan que la vida ha cambiado para ellos desde la lectura misma que han tenido. A partir de eso justamente su vida cambia. Sin embargo, no podemos ignorar que la Biblia está plagada de muchas historias que hacen que sus retractores los tomen como uno de los peores libros para compartir en familia. Encontramos casos de incesto, casos de adulterio, casos de violaciones, de asesinatos, de masacres, de genocidios, registrados justamente en un libro que se supone enseña el amor, enseña la esperanza. ¿Qué se le puede contestar a los retractores en esta parte? Para empezar, que la Biblia no esconde nada. La Biblia habla sobre la verdad, lo que ocurrió. Si la Biblia quisiera maquillar las cosas y fuese una especie de cuento de hadas, no existirían esas historias tristes en la Biblia. Lo cierto es que en la Biblia encontramos tristes historias justamente porque la Biblia nos dice cuál es la real condición de la raza humana. Un octavo del libro de Jeremías no coincide con los libros masoréticos. Entonces, ¿cómo podríamos decir que fue inspirado este libro?
Esa es una pregunta bastante difícil para muchos y requiere un análisis bastante profundo de lo que la Biblia es en realidad. Resulta que la Biblia siempre ha sido perseguida. Sabemos que Satanás nunca amó la Biblia y hizo lo imposible por tratar de destruir el texto bíblico. Así que mientras muchos estaban preocupados de copiar la Biblia de generación tras generación y transmitirla, sabemos que antes no había imprenta, ni fotocopiadora, ni nada de estas cosas, lo hacían con la mano y en ese proceso el enemigo, Satanás, a través de personas que odiaban la Biblia, se preocupó de destruir el libro lo más que pudo. Y la Biblia tiene marcas de esos ataques del enemigo. Y una de lo que tú estás mencionando es parte de ese ataque que el enemigo hizo a la palabra de Dios. Pero gracias a Dios la palabra de Dios sigue aún con nosotros hoy día, con su mensaje firme, completo, suficiente para la salvación de cada individuo. Si la palabra que encontramos en la Biblia es realmente la palabra de Dios, ¿por qué algunas veces aparecen ciertas contradicciones? Por ejemplo, en cuestiones de números, podemos ver en el Antiguo Testamento que por un lado dice cierta cantidad, más adelante en otro libro dice otra cantidad. Aún en los evangelios encontramos, por ejemplo, el típico caso de los gadarenos. Por un lado habla de 2 gadarenos, luego habla de 1, habla de cierto número o ciertas actividades referentes a la vida de Jesús y luego menciona otra cosa. Muchas personas toman justamente este tipo de actividades, estas contradicciones dentro de la Biblia, por decirlo así, para decir que es un libro realmente que no ha logrado más que engatusar a las personas con algunas cosas. ¿Qué se le puede contestar a alguien que piensa así? Bueno, para empezar hay que tener en cuenta cuál es el propósito real del libro. Muchos juzgan innecesariamente a la Biblia, por ejemplo, cuando dice que de Egipto salieron 600,000 personas y dicen que solamente salieron exactamente 600,000 personas. El propósito de la Biblia no es hacer un dato estadístico histórico de todo lo que aconteció y de narrar de manera precisa cada detalle. El propósito de la Biblia es narrar un mensaje de salvación y cómo Dios intervino en la vida de su pueblo. Así que datos como esos en realidad pierden relevancia frente al mensaje que tiene la Biblia. Por otro lado, mucho de lo que las personas llaman contradicciones en realidad no son contradicciones, sino son malos entendidos en la interpretación de la Biblia. Ya, y viendo que muchas personas dudan de la Biblia, de la veracidad, de cómo saber que Dios inspiró la Biblia. Algo verídico que pueda convencer a las personas. Sobre todo considerando de que hay otras religiones además del cristianismo que también tienen sus libros sagrados. ¿Por qué el cristianismo y en base a qué sostiene de que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, yo tengo 3 pruebas de que la palabra de Dios es realmente la palabra de Dios. Es lo que yo he logrado analizar de su estudio. Y también coinciden conmigo muchos de los estudiosos de la palabra de Dios. En primer lugar, ¿qué libro en general predice el futuro y su predicción se cumple 100%? Eso lo tenemos solo en la Biblia. La Biblia predice un periodo de más de 2000 años de historia, más de un periodo muy largo de historia y todo se ha ido cumpliendo conforme la palabra de Dios lo establece, número 1. Número 2, ¿qué libro después de su lectura y su convicción de él ha transformado la vida de las personas? Eso lo encontramos solo en la palabra de Dios. No ocurre lo mismo con los Vedas, no ocurre lo mismo con ningún otro libro, sino con la palabra de Dios. Una transformación completa en las motivaciones, en los motivos de las personas. Y finalmente, el tercero, ¿qué libro de la Biblia se hizo carne? En la palabra de Dios dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y vino y habitó entre nosotros. La palabra de Dios hecha carne es Cristo Jesús y habitó entre nosotros y murió y resucitó. Su resurrección es innegable. Así que esos son los argumentos más poderosos de que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Si existe una Biblia, entonces, ¿por qué hay tantas iglesias, tantas religiones? En primer lugar, se debe a que así como en la casa cuando el padre dice no coman la torta y luego tiene varios hijos, algunos hijos dicen no, el papá lo que dijo es no se coman la mitad de la torta. Otro hijo puede decir no, lo que dijo es que no se coman cuando él estuviera. Y otro hijo obediente dice no, papá simplemente dijo no se coman la torta. Lo mismo pasa con la Biblia. Dios ha hablado, es claro lo que la palabra de Dios dice, pero las personas tratan de interpretar lo que la palabra de Dios dice de acuerdo a sus propias conveniencias, a lo que ellas quieren, no a lo que Dios quiere. La Biblia tiene 66 libros, pero hay ciertas Biblias que tienen algunos libros añadidos. ¿Estos libros también son inspirados por Dios o cómo fue que aparecieron ahí en la Biblia?
O de repente un poco más relevante la pregunta podría ser, ¿por qué no tomar esos libros en cuenta? Es muy fácil darse cuenta cuando nos están dando gato por liebre, cuando nos están poniendo un libro que dicen que es inspirado y no lo es, de una manera muy sencilla. El primer profeta que fue Moisés escribió acerca de los mandamientos y tenemos los mandamientos bien claros, y todo profeta que se levantaba posteriormente que decía yo soy profeta y escribía, tenía que concordar con lo que Moisés escribió. Lo que pasa con muchos de esos libros es que cuando los comparas con lo que Moisés escribió, no coinciden en su mensaje, son contradictorios en el espíritu, en sus ideales, en su mensaje y en su teología, en sus enseñanzas. Podemos decir que la Biblia es un libro completo porque algunos movimientos religiosos en los siglos cercanos han creado o han colocado libros a la misma altura de la palabra de Dios, ¿no? Como un nuevo evangelio, ¿no? Se le coloca el nombre de nuevo evangelio por nombrar algún tipo. ¿Qué podríamos decir con respecto a eso? La palabra de Dios tiene un mensaje suficiente para la salvación de las personas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, redarguir, y tiene un mensaje suficiente realmente. Encontramos en la totalidad de la Biblia diferentes cosas que es cierto, la Biblia registra lo bueno y lo malo, porque es realmente una descripción de la historia humana a través de este proceso maravilloso que es la historia de la redención. Nos muestra el inicio, nos muestra el final. Sin embargo, queda el problema aún pertinente que nos toca justamente conversar, que cuando yo puedo leer la Biblia realmente no siento nada, ¿no? A veces pasamos eso, alguien le dice a alguien, ¿no? Estoy preocupado, no sé qué hacer, lee la Biblia, y pareciera que los cristianos que leemos la Biblia y conocemos algunos textos específicos, le decimos a alguien que no lee su Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Entonces formamos la idea de que está bien, a ver, voy a abrir mi Biblia, esto me dice el Señor, y leo y no tiene nada que ver con lo que necesito, de repente al contrario, por una mala casualidad termina mostrándome una aberración, algo que realmente puede, en lugar de ayudarme, terminar pues colocándome en una situación más problemática. ¿Cómo es que puede la Biblia realmente ayudarme en mi vida? En primer lugar, la Biblia es una espada de dos filos que penetra hasta el fondo del alma y solo tiene efecto cuando la persona abre realmente su corazón. Es decir, tú puedes ser un médico, un doctor en leyes o puedes ser un científico y te propones leer la Biblia, pero si no te sometes y no dices, Señor, quiero que me enseñes tu palabra, él nunca logrará entender realmente su mensaje. Solo podrá leerla, podrá aprendérsela de memoria, podrá incluso recitarla, pero no podrá entender realmente su mensaje profundo. Para interpretar la Biblia, ¿solo debo de leerla o debo utilizar otras herramientas aparte, externas? El primer requisito lo acabamos de mencionar, es que la persona haga como Salomón, Señor, soy un niño que no sé nada, dame sabiduría suficiente para entender tu palabra. Ese es el primer requisito, la humildad. Si la Biblia es el libro que es la palabra de Dios y Dios se manifiesta por medio de ella, ¿por qué y Él se muestra en la Biblia como el Padre protector? ¿Por qué Dios permite que haya tanta matanza, tantas violaciones, existiendo un libro tan relevante, diríamos? Claro, podríamos decirlo así. Lo que pasa es que es un remedio que, igual que el que nos dan los doctores, a veces no se lo toma. El doctor puede darte el remedio que tú necesitas. Si tú vas al doctor, el doctor te va a decir, tú necesitas tomar este remedio, tómalo y te vas a sanar. Pero sucede que las personas muchas veces ignoran la receta del doctor. Eso es exactamente lo que ocurre con la palabra de Dios. Bueno, también podríamos reforzar lo que decía Caleb, ¿no? Sobre que cualquier cosa que nos pasa, tengo miedo en la Biblia. Tengo problemas en la Biblia. ¿No será que a veces estamos tomando la Biblia como un talismán? ¿Qué de malo hay en eso? O sea, sí podemos tomar la Biblia como una ayuda, pero así tan fanáticamente. Un amuleto o algo así. La Biblia no te va a solucionar los problemas porque la lleves en tu maleta o porque la pongas de cabecera o porque la pongas en tu carro en una parte especial. La Biblia te va a solucionar los problemas en medida en que tú obedezcas lo que Dios quiere decirte. Y por otro lado, no solo la Biblia es para solucionar problemas, es que la gente piensa que Dios es como una especie de bombero que está yendo a solucionar los problemas de las personas. En la Biblia tú vas a encontrar lo que Dios pide de ti, no solamente lo que Él quiere darte, sino también lo que Él pide de ti.
Se podría decir... Cuando empezamos realmente este tema de cómo interpretar la Biblia, es pertinente que entendamos cosas básicas, ¿no? Es palabra de Dios, proviene de Dios, es su amor, registra lo bueno, registra lo malo, es una radiografía de la historia humana desde el inicio hasta el final. Sin embargo, queda la pregunta todavía al aire, ¿no? Tantas iglesias, no creemos que todos hayan interpretado mal la Biblia, ¿no? Porque sería de alguna manera inclusive decir yo soy mejor que todas las iglesias. Y hay muchas personas que por alguien que se exprese de esta manera puede rechazar el mensaje bíblico que está puesto ahí. Cuando yo quiero empezar a leer mi Biblia, cuando quiera realmente entender cuál es el mensaje divino, y hemos mencionado un paso, pedir la dirección justamente del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los otros pasos? El otro paso es realmente analizar lo que Dios dijo. Jesucristo dijo, escudriñar las escrituras, y el término escudriñar tiene que ver con estudiar de manera muy profunda. Realmente hay gente que no presta atención a lo que Dios dice. Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Significa que hay que realmente pasar tiempo estudiando la Biblia. No se trata de una simple afición, leerla como lees el periódico cada mañana unos 10 minutos. Necesitas pasar mucho tiempo estudiando la Biblia. Los grandes estudiosos de la palabra de Dios han obtenido su conocimiento no de 15 minutos diarios, sino de muchas horas de estudio profundo de la palabra de Dios. Así que ese es el segundo gran requisito. ¿Podríamos decir que la Biblia es un libro superior a todos los libros existentes ahora en la actualidad? De hecho, que los otros libros son producción de la mano humana y son escritura del hombre. A diferencia de eso, tiene el sello de Dios, el autor es Dios, y eso lo coloca en un nivel totalmente diferente. Muchas gracias por habernos acompañado aquí. Realmente creo que tenemos los puntos claros, exactos, para a partir de lo que estamos conversando realmente empezar a construir información que nos ayude a alcanzar la meta de este programa, que es justamente contestar a la pregunta, la Biblia, ¿cómo debo interpretarla? Gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Fui licenciado Michael Orellana, profesor docente aquí en la Universidad Perón Unión en la Facultad de Teología. Queridos amigos, el programa realmente se está tornando muy interesante. Realmente empiezan a surgir más preguntas seguramente en tu cabeza, ya que si la Biblia es un libro santo, un libro sagrado, ¿cómo es que está relacionado con nosotros los seres humanos? ¿Cómo puedo leerlo? ¿Qué parte debo empezar a leer? ¿Debo empezar por el Génesis? ¿Debo empezar por el Apocalipsis? ¿Cómo puedo llegar realmente a descubrir el mensaje bíblico para mí en el día a día? Si lo quieres descubrir, entonces no te muevas, ya regresamos. Muy bien amigos, estamos de regreso en el programa, estamos realmente descubriendo la respuesta a una pregunta muy importante. La Biblia, ¿cómo debo entenderla? Y justamente en los bloques anteriores conversábamos algunos aspectos generales que realmente ahora nos permiten ir descubriendo un poco más de cómo llegar a entender la Biblia. Queridos chicos, realmente la conversación se está tornando bastante picante, bastante interesante. Ya hemos descubierto justamente aquí con nuestro invitado que la Biblia es palabra de Dios, que registra lo bueno, registra lo malo, que es un libro que tiene un solo autor que viene a ser Dios. Sin embargo, aún quedan algunas cosas al aire. ¿Qué podríamos mencionar, por ejemplo, en cómo la Biblia llega a repercutir en la vida del hombre? ¿Podrá existir alguien que haya leído la Biblia y siga siendo igual? Como decía el especialista, ¿no? Que la Biblia es el único libro en el cual podemos decir que cambia la vida de una persona completamente, tanto mental y físicamente, ¿no? Un complemento específico pero hay personas que han leído la Biblia y siguen en lo mismo. Exacto, o sea, no, ¿de qué se trata? No ha impresionado la mente de todas las personas. ¿De qué se trata? Solamente eso está de nosotros, si nosotros obedecemos, porque leerla, yo la leo, pero si no cumplo y no obedezco lo que ella me dice o hago lo que ella me dice. Porque, por ejemplo, existe un grupo de estudiosos que se denomina la alta crítica y que creen que la Biblia es un libro mitológico. ¿Ustedes creen que podríamos decir que la lectura la lectura de la Biblia, obviamente, es solo una cuestión de actitud? O sea, yo puedo ir a decir, voy a encontrar terror en la Biblia y voy a ir en busca de terror. Voy a buscar escenas de acción en la Biblia y voy a encontrarlas. Voy a ir a buscar historia en la Biblia, pero si yo voy con un paradigma en la mente, ¿no? Pero vamos a ver de qué trata la Biblia, ¿no? O sea, con esa suspicacia, pues de repente la actitud es un elemento muy importante al momento de leer la Biblia. Bueno, por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Que voy a encontrar terror.
Sí lo va a encontrar porque él va a malinterpretar las cosas que están en la Biblia, pero no es que la Biblia lo diga, va a malinterpretarlo porque en su mente va preparado y ya va pronosticado a que va a haber eso en la Biblia. O sea, de alguna manera será que los que encuentran errores en la Biblia y los ponen, los publican, es en realidad porque su actitud es buscar errores y buscar la quinta pata al gato. Puede ser que algunas personas entienden la Biblia a su propia conveniencia, ¿no? Entiendo lo que quiero y pues lo que de pronto no puedo cumplir, me hago de oídos sordos, ¿no? Y no quiero poner atención a ello. Exactamente, ¿será que yo leo la Biblia solamente para buscar errores? Saben, hay algo interesante también y es una tendencia, no sé, vamos a tener que preguntarle también a nuestro invitado, que dice que leer la Biblia te hace más inteligente. Es más, el libro de Santiago habla de la sabiduría, Salomón habla de la sabiduría y lo relacionan ampliamente con la comunión con Dios. Y parte de la comunión con Dios es justamente la lectura de la Biblia. O sea, no se puede hablar de comunión con Dios si no existe lectura de la Biblia. Y se le atribuyen muchas cosas buenas, muchas bendiciones, muchas cosas positivas a aquellos que tienen comunión con Dios a través del estudio de la Biblia. Pero ¿es realmente algo así posible? ¿Es posible que con solo leer un libro yo me vuelva una persona más culta, más cultural en otros aspectos? Consideremos, por ejemplo, que como hemos visto, la Biblia tiene un mensaje sencillo, pero al mismo tiempo profundo. ¿No será que al momento de yo, con la ayuda de Dios, como mencionaba el especialista, ¿no? Que yo tengo que pedir ayuda del Espíritu Santo, en el proceso de intentar interpretar, en ese proceso es que yo voy agarrando, siendo más inteligente, teniendo una mente más abierta, porque interpretar la Biblia tampoco es algo sumamente fácil. Exactamente, y tengo un ejemplo que ocurrió en mi país con un expresidente de Colombia, el cual estuvo en una reunión de libertad religiosa. Entonces, todos con sus Biblias ahí de muchas religiones, ¿no? Entonces el presidente dijo una broma, ¿no? Yo no leo la Biblia porque me haría bruto. Entonces se levantó un pastor de una religión y le dice, señor presidente, con todo el respeto le voy a decir lo siguiente. Si usted se pusiera a leer detalladamente y a obedecer los mandatos de la Biblia, sería el mejor presidente sobre esta faz de la tierra. Otros dicen, no, ay, la Biblia es un libro en realidad muy difícil de comprender. Y unos dicen, no lo leo porque me parece aburrido. Por otra parte, hay gente que ha aprendido a leer solo con leer la Biblia. Y en muchos casos yo he visto personas que solo te leen la Biblia. Exactamente, y tienen mucho conocimiento por la Biblia. No han tenido muchos estudios, pero la Biblia les provee esos conocimientos. Sabiduría. Exactamente. Miren, estamos entrando ya a ver algunos efectos como que no tienen sentido, ¿no? Alguien que no lee nada más que la Biblia se vuelve más inteligente. Alguien mayor que lee la Biblia, sus consejos se vuelven más sabios. Realmente podemos atestiguar y conocemos personas, y estamos seguros que ustedes en casa también conocen a alguien que Dios ha permitido que a través del estudio de la Biblia realmente alcance una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de tratar a su esposo, su esposa, sus hijos, etc. ¿Cuáles podrían ser los problemas, ¿no?, que podrían pasar si yo me hago llamar cristiano, pero realmente no leo la Biblia porque no la entiendo? ¿Puedo ser un cristiano sin entender o sin leer la Biblia? Si entendemos que en la Biblia está la palabra de Dios y no conozco cuál es la palabra de Dios, ¿cómo voy a pretender hacer su voluntad? ¿No será que mi vida empezará a estar regida solamente por mis puntos de vista o y por con lo el que veo título de alrededor? cristiano, pero finalmente Exactamente, es mi punto de vista? solamente sería un cristiano de nombre, pero si no conocemos nuestras creencias, no estamos fundamentados, ¿con qué voy a refutar cualquier paradigma que venga hacia mí o ideología? Entonces vería siendo una persona cambiante, cristiano, no cristiano, cristiano, cristiano. Entonces una persona que no lee la Biblia no vendría a ser un verdadero cristiano, en pocas O palabras. el leer la Biblia te hace mejor persona, porque hay personas que nunca han leído la Biblia, pero son muy buenas. ¿No será O que no creen en la O Biblia personas que han leído la Biblia y también y que son, pues... ¿No será No que, muy buenas. ¿no será que hasta Exacto. que no leamos la Biblia y hagamos lo que ella nos dice al pie de la letra, podremos entender todas estas preguntas? O sea, necesitamos una interpretación literal de la Biblia. Miren, la Biblia menciona de sí misma muchas cosas. Dice que es palabra de Dios, que ayuda a enseñar, a redarguir, entre otras cosas. Sin embargo, algo curioso e interesante acerca de la Biblia es la gama de temas que contiene. Por ejemplo, aquí en Controversia llevamos cerca de un poquito más de 9 temporadas, ¿verdad? Y es interesante cómo es que cada programa hemos podido encontrar un texto bíblico que, sin importar el tema que este haya sido, siempre nos ayudaba a entender la parte que llevara a tomar una mejor decisión.
Ustedes, amigos, pueden revisar todos los programas que seguramente están colgados en nuestro canal de YouTube y van a descubrir que después de toda conversación, sea una conversación de salud, sea una conversación acerca de sociedad, sea una conversación sobre familia, sin importar cuál sea, realmente la Biblia tiene respuesta para todo. Entonces, si la sabiduría de la Biblia es tan grande, ¿qué tipo de ciencias muchas veces encontramos dentro de la escritura bíblica? Bueno, en la Biblia nosotros podemos encontrar principios de salud. Muchas personas dicen que la Biblia es una guía muy buena para saber cómo cuidar nuestro cuerpo o qué es lo que espera Dios del cuidado de nuestro cuerpo. Otros dicen que la Biblia es un alimento elemental para una persona cristiana y que realmente cree en Dios. Claro, podemos encontrar también la historia, mucha historia, y ahí especialmente la polémica, ¿no? El origen del hombre, del universo. Entonces, nos provee también un poco de historia. La Biblia es clara, ¿no? Si tenemos historia, también tenemos antropología, y si tenemos antropología, pues podríamos enumerar un montón de ciencias más. Exacto. Hoy la arqueología comprueba muchos hechos bíblicos, así que podríamos inclusive decir que la Biblia también contiene arqueología. Es más, antes que Colón descubriera la redondez de la Tierra, la Biblia ya lo mencionaba. Exacto. Claro. Antes de que se mencione la atmósfera, la Biblia, o sea, que se haga la publicación del descubrimiento de la atmósfera, la Biblia ya lo mencionaba. Exacto. Realmente la Biblia contiene muchos ámbitos de ciencia dentro de sus escritos. Inclusive es muy interesante que, por ejemplo, en el libro de Job se mencionan grandes cosas con respecto a la naturaleza. Ahí justamente es que se habla que la tierra es redonda, que el aire tiene peso. Entonces, ¿realmente la Biblia es un libro en el que podemos confiar? Claro, o sea, la Biblia relata muchas historias y muchas ciencias. Entonces, la pregunta sería, si tiene tantas esas cosas y están probadas, ¿por qué dudamos tanto? Pero también hay un dicho que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. No, y si la Biblia tiene todos los temas, entonces, ¿cómo va a poder hablarme de mi salvación? Algo interesante que podemos resaltar de la Biblia, y es uno de mis hechos favoritos, por ejemplo. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice 365 veces, no temas? O sea, esa frasecita, no temas, se repite en la Biblia 365 veces. Justo para los 365 años que tenemos... días que tenemos dentro del año. De la emoción se me cruzaron las palabras. No, qué maravilloso, la verdad. Lo que realmente causa suspicacia es que aquí podemos estar un grupo de amigos. Y yo sé que ustedes en casa, también en el colegio, en la universidad, tienen su grupo de amigos. De repente en alguna iglesia a la que ustedes concurren, también tienen su grupo de amigos. Pero muy poco se da la oportunidad, vamos a colocarlo así, ¿no? La oportunidad o la búsqueda de poder hablar temas bíblicos, porque el empezar a hablar de Biblia para muchos es un tema aburrido, es un tema que no tiene relevancia. ¿Cómo es que la Biblia, un libro que para muchos es considerado la carta de amor de Dios, realmente puede ser tan olvidado dentro de la misma vida cristiana? Una de las cosas que quizás deberíamos tomar en cuenta es la educación que hay en la casa. ¿No será que de repente los medios de comunicación, el entretenimiento y todo lo que nos ofrece nos distraen, botan nuestra mente para poder encontrar en la Biblia las cosas sencillas y buenas de la vida? Exactamente, concordando con lo que dice Daniel, ¿no? Eso todo viene por la casa, porque hay podemos llamarnos cristianos, pero nunca No, pero discúlpeme que les refute, pero no todas las personas aprenden a leer la Biblia en su casa. Claro. Mis padres aprendieron al salir de su casa. Yo tuve la bendición de poder aprender en mi casa, pero nunca sentir mi cercanía con la Biblia, sino hasta que salí de mi casa. O sea, hay algo interesante, y es que parece que esta carta de Dios te encuentra en lugares específicos, pero al mismo tiempo no necesariamente el mismo lugar de todos. Llega el momento adecuado y cuando la necesitamos, ¿no? Suele llegar siempre en el momento más adecuado. Y justamente hace 2 bloques Daniel justo mencionaba que el lenguaje bíblico muchas veces tiene figuras. Y muchos de nosotros realmente cuando leemos la Biblia y citan, ¿no? Vosotros, sois, os pusiste, ¿no? O sea, ese tipo de lenguaje, ¿no? Antiguo, uno dice, no vas a leer eso. Sin embargo, hoy en día aparecen nuevas versiones, pero uno ya empieza con el temorcito, ¿no? Porque, si le agregaron algo, le quitaron algo, ¿qué va a suceder? ¿Realmente se va a poder entender? Es más, el lenguaje bíblico mismo para muchos es complicado. Sí. Hablar, por ejemplo, de profecías, cabezas, cuernos, bestias, alas, tiempo, medio tiempo, ángeles. Entonces uno se queda un ratito. Mejor cuéntame de Adán y Eva y ahí nomás quedamos. Sí, a veces la gente tiene miedo, ¿no? No queremos profundizar más en el estudio. Algunas personas se preguntarán cuál es la versión más adecuada para poder leerla, porque hay tantas versiones hoy en día. Son diferentes, ¿no? Exacto, las palabras cambian, ¿no? Pero se preguntarán algunas personas, bueno, si quiero empezar a leer la Biblia, ¿cuál sería la versión más adecuada para yo poder introducirme en ella?
¿Será Claro. la forma correcta de utilizar la Biblia solamente cuando nos encontramos en momentos de aflicción y cuando realmente creemos que en ese momento necesitamos leer la Biblia? ¿Saben qué, queridos amigos? Realmente estamos llegando al punto principal del programa. Estamos dándonos cuenta que sí, la Biblia es el libro, la carta de amor de parte de Dios para nosotros. Una radiografía realmente de la historia humana desde el momento de la caída del pecado hasta el glorioso regreso de Cristo. Pero hay un problema. Muchos de nosotros estamos atrapados en el medio, teniendo la solución, la pauta, el mapa de vida para ese encuentro glorioso, sin saber cómo leer el mapa. Exacto. Pero en nuestro próximo bloque nos estará acompañando una persona muy especial que tendrá que ayudarnos para que tú y yo realmente podamos descubrir el mapa, podamos leer el mapa y podamos estar listos para ese glorioso encuentro con Cristo. No se vayan, que ya regresamos con más aquí en Controversia. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso aquí en Controversia. Justamente estamos tratando un tema muy importante, la Biblia, cómo debo interpretarla. Y para este último bloque nos está acompañando el magíster Benjamín Rojas, justamente docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Una alegría, Caleb, estar nuevamente acá con ustedes, compartir este lugar con estos jóvenes y con certeza vamos a aprovechar, vamos a beneficiarnos porque hay mucho para hablar de este tema, ¿no? Comentábamos en el bloque anterior, ya habíamos dejado algunas cosas claras, ¿no? Es palabra de Dios, es un registro de lo bueno y lo malo, no es selectiva, realmente nos muestra las consecuencias de avanzar con Dios y de avanzar sin Dios. Pero ¿cómo repercute realmente la Biblia en la vida de un ser humano? O sea, la persona que lo lee, ¿cómo llega realmente a cambiar? Porque yo puedo leer el periódico y no me cambia, puedo leer un libro cualquiera, no me cambia. Puedo leer un libro de autoayuda y puedo recibir más cambio que muchas veces leyendo la Biblia. Claro, o sea, ¿es solo leerla o qué hay que hacer además para que recibamos ese cambio? Bueno, nadie va a cambiar su vida simplemente por leerla. Yo debo de decirles acá de que las personas tal vez más estudiosas de la Biblia de nuestra sociedad, los teólogos más renombrados, no necesariamente tienen vidas cambiadas, ejemplares, transformadas, que es lo que nosotros esperaríamos, ¿no? Pero lamentablemente cuando tú vas a la biblioteca y encuentras ahí un autor que ha estudiado la Biblia y conoce muy bien el hebreo y el griego y luego investigas a ver un poco de su vida, te das cuenta que no es el ejemplo que tú podrías seguir hay veces. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la Biblia, como un libro así, leído desde un punto de vista académico, simplemente es un libro más. Hay necesidad de que tú leas la Biblia con algún otro sentimiento. Hay necesidad de que tú leas la Biblia con algo más en tu mente para que realmente ella produzca un efecto. Porque no son las letras de la Biblia la que va a producir el efecto en tu vida, sino es la presencia del Espíritu Santo el que va a producir la transformación en la vida. ¿Es acaso una cuestión de actitud? No es una cuestión de actitud. Miren, vamos a ir por estos caminos para tratar de explicar esto que les estoy diciendo. Ya desde el tiempo del Antiguo Testamento siempre hubieron problemas respecto a la interpretación de la Biblia, respecto al estudio de la Biblia. Nosotros podríamos hablar básicamente de dos grandes líneas, aunque está mucho más ramificado, pero para poder entenderlo bien, dos grandes líneas de interpretación. O sea, un grupo de personas que leía la Biblia de una manera y lo interpretaba de una manera, y un grupo de personas que lo lee de otra manera y lo interpreta de otra manera. En el mundo académico, a un grupo se lo llama el grupo de los que leían con una mentalidad de Alejandría, ¿no? Eso se llama la escuela de Alejandría, y el otro grupo se lo llama la escuela de Palestina, o sea, los que estudiaban la Biblia con una mentalidad de la gente de Palestina.
Entonces, cuando tú comienzas a estudiar la historia de todos estos grupos y cómo han venido, tú te das cuenta que los que estudiaban con una mentalidad de Alejandría, estudiaban la Biblia básicamente para juzgarla, básicamente para decir qué errores tiene, para tratar de ver dónde se equivocaron, qué pudo haber ocurrido, ¿no? Mientras que los que estudiaban con una mentalidad de Palestina, le estudiaban para obedecerla. Le estudiaban no para juzgar y para ver si estaba bien o estaba mal, sino simplemente para leer y decir, bueno, acá dice que hagamos esto y lo haremos, ¿no? Porque esa era la mentalidad hebrea de paso. ¿Por qué fue escrita? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito fundamental de la Biblia antes y ahora? Bueno, ¿cuál fue el propósito de la Biblia? Yo creo que nosotros tendríamos que ir a la Biblia, y la Biblia tiene varios textos, ¿no? Uno de ellos, el más conocido de todos nosotros, por todos nosotros, está en Salmos. Dice que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tal vez complementando a esto, Timoteo nos va a decir de que la Biblia es útil para que nosotros podamos tener una vida más encaminada, es útil para corregirnos, es útil para instruirnos, y finalmente va a decir para que nuestra vida sea una vida perfecta delante de los ojos de Dios. Entonces la Biblia tiene un propósito, y el propósito de alguna manera es comunicar la voluntad de Dios, comunicar lo que Él desea para nosotros los seres humanos. Esa es la razón principal por la cual se escribe la Biblia, y para mantener la revelación de Dios escrita de tal forma que no tenga posibilidades a cambios sustanciales, ¿no? Para nuestros amigos que nos están escuchando y algunos que tal vez conocen bastante el tema, yo debo de mencionar de que existen manuscritos, sobre todo del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento es un poquito más, es menos el número, pero en el Nuevo Testamento hasta el momento hay unos 10,000 manuscritos más o menos, pero no hay una gran diferencia. Vamos a decirlo así en cifras, son más de 9,000 manuscritos todos iguales, y básicamente unos 4 o 5 manuscritos que son diferentes, pero en cosas muy simples y sencillas. Ahora, yo puedo tener la actitud de querer obedecer realmente la Biblia, ¿no? A lo palestino. Pero, ¿cómo aproximarme a la interpretación adecuada? Porque en la Biblia hay poesía, hay profecía, hay historia, hay cartas. ¿Será que muchas denominaciones dicen, no, la Biblia es metáfora, la Biblia todo es metáfora? Sí, algunos ¿no? toman Es solamente alegórico. un testamento, habiendo dos, algunos toman inclusive deuterocanónicos, algunos toman libros extras, algunos inclusive cuestionan por qué 66 libros nada más, si hay un montón de libros que podrían entrar claramente ahora. Bueno, si vamos a tocar el tema de cómo interpretar la Biblia de forma específica, nosotros tendríamos que hablar en primer lugar de 3 principios tal vez los más conocidos. Uno de ellos es el hecho de que la Escritura debe interpretarse a ella misma. O sea, nosotros no podemos agarrar la Biblia y decir, bueno, acá la Biblia dice de que el mundo fue creado en 6 días y el séptimo se descansó, y luego me voy a algún otro libro, ¿no? Y digo, bueno, pero acá este otro libro dice esto, y entonces yo voy a interpretar y voy a tratar de coordinar qué es lo que dice este libro con este de acá. Eso no funciona. Para interpretar la Biblia de forma correcta, yo tengo que respetar a la Biblia y tratar de interpretarla dentro de ella. Y luego, el otro principio importante que ya Lutero lo inventó es que nosotros necesitamos también tener fe. Dice, sola fe, sola fide. Nosotros necesitamos confiar, creer en la palabra de Dios, no juzgarla, no evaluarla de acuerdo a nuestros principios, sino que necesitamos creer en ella. Necesitamos leer y simplemente decir, bueno, si es palabra de Dios, ese principio yo lo tengo que poner en práctica, yo lo tengo que obedecer, ¿no? Y el otro principio muy importante acá, que yo quisiera que lo escuchen bien nuestros amigos oyentes también, no es solamente el mío, porque muchas otras personas lo dicen, tú debes de leer la Biblia y lo primero que debes de hacer es leerlo de un punto de vista literal. Solamente no lo leas de un punto de vista literal si es que el texto realmente te obliga a no hacerlo. Pero si el texto puede ser leído de forma literal, entonces no tienes por qué estar leyéndolo de otra manera. No tienes por qué estar tratando de buscarle una interpretación. Entonces la lectura literal
como un primer paso, es sumamente importante cuando tú estudias la Biblia. Entonces tú lees acá un texto que habla sobre la creación o un texto que habla, un texto de Salmos, y lo primero que deberías de hacer es entenderlo tal vez desde un punto de vista literal. Ahora sí, si tú lo lees y lo lees y lo lees varias veces, pero es imposible entenderlo desde un punto de vista literal, entonces habría que recurrir tal vez a buscar una simbología en ese texto. Estamos realmente descubriendo pautas importantes, ya que la pregunta que queremos descubrir es ¿cómo alcanzamos realmente interpretar la Biblia? Mire, interpretaciones hay bastantes, por lo cual hay bastantes iglesias. La Biblia puede ser usada para destruir personas, pero también puede ser utilizada para transmitir el mensaje divino. La Biblia realmente nos permite una gama de cosas para la familia, positivas también como negativas, porque también muestra lo que sucede en un hogar que no tiene a Dios como centro. ¿Qué podríamos mencionar sobre cuál es el mensaje de la Biblia para nosotros hoy? Porque mencionábamos hace un instante, ¿verdad?, que las dos corrientes, tanto la alejandrina como la palestina, tenían un modo diferente de enfocar la Biblia, un modo diferente de leerlo. Hoy estamos a más de 2, 3 siglos, muchos siglos después de la época, en el último momento que la Biblia se escribió. Estamos varios siglos después de esto. ¿El mensaje sigue intacto? ¿El mensaje ha cambiado? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué debo leer la Biblia? El mensaje no ha cambiado. El mensaje es el mismo hoy y siempre va a ser el mismo. El mensaje bíblico no cambió. Yo creo que es muy importante que nosotros sigamos leyendo la Biblia porque la Biblia nos va a traer cosas valiosísimas para nuestra vida. La Biblia va a producir no solo transformaciones, sino nos va a dar un conocimiento que nos va a ayudar no a vivir solo en este mundo, sino a alcanzar la vida eterna y las mansiones celestiales. Yo les decía a ustedes que en la interpretación de la Biblia hay dos caminos. Uno, el camino alejandrino, y el otro es el camino palestino. Pero estos dos caminos básicamente tienen que ver con lo siguiente. Los de Alejandría estudiaban la Biblia para acomodar los dichos de la Biblia a los pensamientos que ellos tenían. Porque los de Alejandría son todos los que de alguna manera tuvieron una influencia griega muy poderosa. Los griegos, ahí está. Un ejemplo de esto, por ejemplo, muy significativo, es Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es un judío que estudiaba el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo estudiaba los escritos de Platón. Y él estudiaba los escritos de Platón, y Platón decía de que el mundo era un mundo dualista, que había un mundo de las ideas, de los espíritus, y había un mundo material. Y entonces, cuando tú lees los escritos de Filón, tú te das cuenta de que Filón lo que intentó hacer es hacer decir en todo momento a la Biblia lo que Platón estaba diciendo. Mientras que cuando tú lees a los escritores del Nuevo Testamento, los de Palestina, tú vas a encontrar que ellos como que cierran su mente y simplemente dejan que la Biblia hable. Y este hecho es muy importante cuando tú interpretas la Biblia. Tú tienes que tratar de que la Biblia sea la que domine tus pensamientos y no tú poner tus pensamientos sobre la Biblia, sino dejar que la Biblia sea la que ponga tus pensamientos, que mande sobre tus ideas, ¿no? Realmente qué importante es todo lo que estamos conversando. Tenemos que ir cerrando el programa ya y creo que los que estamos aquí realmente tenemos una motivación muy importante que es nuestra salvación, descubrir esa carta de amor y su mensaje para nosotros hoy en día. ¿Cuáles serían las conclusiones a las cuales podríamos llegar respecto a la pregunta la Biblia? ¿Cómo interpretarla? Bueno, yo quiero decirles lo siguiente a los amigos que nos escuchan y a ustedes, queridos jóvenes. Miren, si tú eres una persona que sinceramente deseas conocer la voluntad de Dios y tienes un sincero deseo de poner en práctica la voluntad de Dios, lee la Biblia y aunque no tengas todos los conocimientos y no hayas leído toda la hermenéutica bíblica y todos los métodos, porque hoy en día existe una gran cantidad de métodos, yo te aseguro que tú vas a entenderla. Porque yo conozco gente que no tiene ningún estudio de hermenéutica bíblica, pero entiende muy bien la voluntad de Dios, comprende muy bien lo que Dios quiere para sus vidas. Pero nosotros necesitamos para eso desprendernos de nuestras ideas, sacar nuestros preconceptos, sacar nuestras presuposiciones y leerla.
No mezcles la Biblia con otras cosas. Lee solo la Biblia y cree en lo que ella dice. No permitas que otras cosas iluminen a la Biblia. Si vas a leer un documento de arqueología, entonces deja que la Biblia ilumine el descubrimiento arqueológico y no que el descubrimiento arqueológico ilumine a la Biblia. Porque eso es un error que a veces cometemos. Permitimos que el descubrimiento arqueológico nos diga lo que dice la Biblia. No, la Biblia debe decirnos lo que hemos descubierto cuando hemos escarbado estas piedras. ¿Ok? Y yo creo que podemos cerrar tal vez leyendo un pasaje bíblico, ¿no? Hay un pasaje muy bonito y me gustaría que lo lea acá nuestra amiga. Está en el libro de Segunda de San Pedro, el capítulo 1, verso 20. Así es. En el verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Capaz, como cierre, podríamos decir que este es el cuarto principio. Podríamos haber hablado más, pero este cuarto es muy importante. Es que la Biblia no se interpreta de forma individual y de forma personal. Mi interpretación no es única y exclusiva. Yo no leo y digo, bueno, yo lo entiendo así y aunque el mundo entero lo entienda al revés, no importa. No es así. Tú cuando leas la Biblia, interpretas la Biblia, tienes que preguntar a otros, tienes que ver si hay otros que creen como tú, porque tú solito no puedes creer en algo. Dios no te va a comunicar a ti solito su voluntad. Dios va a comunicar su voluntad a ti y a otros semejantes a ti también. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Realmente podemos, a partir de estos pasos, empezar a descubrir cómo podemos realmente interpretar la Biblia, permitir que Dios nos ayude de tal manera. Queridos amigos, fue el magíster Benjamín Rojas, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Nosotros queremos recordarte que tenemos para ti un curso bíblico maravilloso. La Biblia habla. Y en este curso podrás descubrir de una manera muy sencilla y dinámica, a través de la lectura de la Biblia, los secretos que para muchos les cuesta ser entendidos y revelados. Este curso bíblico es para ti totalmente gratuito. Todo lo que tienes que hacer para poder obtenerlo es escribirnos al correo que en estos momentos aparece en pantalla y estaremos poniéndonos en contacto contigo para hacerte llegar el curso bíblico hasta tu ciudad, tu país, sin importar dónde éste sea. Bueno, queridos amigos, no hay tiempo para más. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima edición de Controversia. Tocan a la misma altura de la autoridad que se le da al texto bíblico otros libros que también supuestamente fueron inspirados. Hay mucha gente que dice que la Biblia tiene muchos silencios en los cuales son como huecos que no comprendemos y que dejan como un vacío. No, pero ¿saben? Algo interesante de la Biblia es que fuera de la concepción que podamos tener las personas que las leemos, ¿verdad? Como libro, como concepto de libro, la gente tiene muchos mitos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que nada debe ir encima de la Biblia. Claro. O ¿no? Que la Biblia no puede ir escribir sobre debajo ella de mi altura. O sea, yo no puedo, si yo estoy sentado aquí, la Biblia no puede ir debajo, ¿no? O no puedes escribir sobre ella también, ¿no? No puedes escribir sobre ella, o de repente un niño no puede manipular una Biblia. O por ¿verdad? ejemplo, les gusta dejar la Biblia abierta en casa, ¿no? La dejan, tienen como una especie de lugar especial, ¿no? En la cama. O la típica, abierta, ¿no? ¿Tienes miedo? Sí, toma, acá está tu Biblia, abrázala. Y o duerme con tu Biblia, ¿no? Si tienes pesadillas, duerme con tu Biblia. ¿No será que estamos convirtiendo la Biblia como un ídolo, algo que, o un talismán? Exacto, que de repente como una especie de talismán. ¿Qué podría pasar si al momento de estudiar la Biblia se pueden presentar muchas veces malinterpretaciones, ¿verdad? ¿Qué podría pasar cuando estas malinterpretaciones se hacen comunes? Bueno, una de las ideas que suena en los estudios sobre por qué hay muchas religiones es eso, ¿no? Que interpretamos tan mal la Biblia que se expanden las religiones, muchas creencias nuevas, cada persona su idea de tal texto y bueno. Y hay muchas religiones que tienen supuestamente su propia Biblia, ¿no? Dicen, por ejemplo, esta religión, esta es la Biblia que utilizan ellos, se basan en una sola Biblia y no... Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Controversia. Hoy responderemos una pregunta muy importante. La Biblia,
¿Cómo debo interpretarla? Si tú quieres descubrir la respuesta, entonces no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Empezamos el programa haciéndoles siempre presente que sus preguntas, sus dudas y comentarios pueden hacerlos llegar al programa a través, por supuesto, del correo electrónico y los medios que tenemos a través de las redes sociales. Facebook, el blog, Twitter, la página web, todos listos para poder estar conectados a través de las redes. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb. Gracias. Tenemos en nuestras manos una pregunta que viene acompañando al ser humano desde el primer siglo. La Biblia, ¿cómo debe ser interpretada? Y mucho antes, de repente, si hablamos de los escritos de Moisés. Podemos ver a lo largo de la historia realmente desde el momento que salieron los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que el hombre ha tratado de diferentes maneras de entender los registros bíblicos. ¿Creen ustedes que es importante? Empecemos por ahí. En llegar a entender la Biblia, ¿tiene interés la gente en llegar a conocer lo que menciona la Biblia? Bueno, es un libro tan antiguo y tan coherente que hoy en día es uno de los más famosos, ¿no? Uno de los que más utilizamos en este siglo, ¿no? Creen en lo que digan otras Biblias. Otras versiones, no, esa es ¿no? Ajá, exacto, no creen en lo que digan otras versiones. Miren, y algo interesante que también es necesario que mencionemos es el simple hecho de que se le confiere a la Biblia ciertas propiedades, ¿no? Le dicen, estás angustiado, lee tu Biblia. ¿Te preocupa algo? Lee tu Biblia. Parece que la Biblia tuviera solución con solamente leer, pero una varita mágica. Yo recuerdo un caso peculiar, no sé si habrá sido real o si habrá sido de verdad, de cierto joven que agarró su Biblia y decía, bueno, Señor, voy a descubrir tu voluntad leyendo la Biblia. Abrió la Biblia, puso el dedo y encontró. Y Judas fue y se ahorcó. Y le dijo, no, acá hay un problema. De repente, a la segunda, abrió su Biblia, volvió a poner el dedo y salió la última parte de la parábola del samaritano, ¿no? Ahora ve y haz tú lo mismo. Entonces, el joven quedó conmocionado, ¿no? A ver, el mensaje bíblico para mí esta mañana es, y Judas fue y se ahorcó, ahora ve y haz tú lo mismo. O sea, ¿realmente se puede llegar a estudiar la Biblia así, al azar, en desorden, o cualquier parte de la Biblia realmente te va a dar conforte? Muchas veces existen personas que están tan apegadas a la letra de la Biblia que empiezan a hacer cuestionamientos sobre este libro. Y se encuentran a veces confundidos, ¿no? Si realmente es lo cierto o es mentira, y empiezan a hacerse un sinfín de preguntas y a cuestionarse. ¿A qué claro, se debe toman muy literal la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué tienen muchas mujeres los personajes antiguos de que se registran ahí? Exactamente, ¿no? Creo que justamente ese es el mayor problema que hay al poder estudiar la Biblia, la interpretación, porque mientras Bueno, la gente se basa mucho en eso, ¿no? Las leyes se basan en la Biblia, la sociedad se guía mucho en la Biblia, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros hoy en día entenderlo de la manera correcta. Hablamos de un libro que ha sido traducido a centenas de idiomas. Sin embargo, una de las preguntas sería, ¿realmente podemos confiar en la inspiración de la Biblia? ¿Cómo es que debemos de aproximarnos? ¿Como un libro inspirado o como un libro que fue escrito por seres humanos solamente? Y si fue inspirado, ¿qué seguridad tenemos de que fue así? De que fue inspirado y por quién fue inspirado. ¿En base a qué podemos decir que es coherente la Biblia? ¿Quién me asegura que fue Dios el que le escribió? Bueno, empecemos desde un punto particular, y es el libro como literatura. La Biblia como literatura es hasta ahora el libro de mayor edición, de mayor tiraje en todo el mundo. Es el récord Guinness y yo creo que siempre se va a mantener así. Porque es el libro, ¿cómo decirlo? Es un libro que contiene ciencia, pero no es un libro de ciencia. Es un libro que contiene poemas, completo, pero no es un poemario. Es un libro que contiene historia, pero no es un libro de historia. Tiene prácticamente todos los elementos que hacen un libro de literatura o un buen libro para poder leer. Y hay gente que justamente lo lee solo la Biblia porque, bueno, dice que es un buen libro y piensan que solo es un libro más, que es una parte de la literatura, pero no cree que sea la palabra de Dios. Buenos consejos. Claro, enriquece la vida. Entonces la pregunta sería, si lo vemos como una joya literaria, ¿no podríamos tener como que algo de lógica de que viene inspirado por algo sobrenatural o alguien mayor a la humanidad? ¿Por qué adoptar la Biblia antes que otros escritos? ¿Por qué tomar la Biblia y aceptarla tal como está, como palabra de Dios que ella misma se presenta, cuando hay diferentes opciones? Es realmente una pregunta que necesitamos explorar.
Exactamente, o sea, al ver que hay muchas religiones y muchos libros sagrados, ¿cómo seres humanos o no, como sociedad, a quién elegimos? ¿A cuál le creemos? Si todos dicen que son santos, que son inspiradas por un Dios que nos dirige. Es típico, ¿no? ¿Hay una sola Biblia? Sí, pero hay un montón de religiones. Claro. Exacto. Si hay un solo escrito y de ahí nos basamos, porque hay tantos. Lo interesante es que cada religión dice que tiene a la Biblia como su regla de fe y práctica. Pero, ¿y por qué entonces las prácticas son tan diferentes hay entre algo una y otra interesante que podemos religión? mencionar justo ese punto, y es que por más que se tome la Biblia, hay grupos religiosos que no toman toda la Biblia, solamente una parte, o bien el Antiguo Testamento o bien el Nuevo Testamento. O también encontramos algunos grupos religiosos que añaden a esto un pequeño espacio, ¿verdad? El espacio intertestamentario, utilizando lo que llamamos nosotros los libros deuterocanónicos, volviéndolos como parte de la literatura misma que es la Biblia. ¿Y ahora, estos serán también inspiración de Dios o fueron escritos por el hombre? Y no hace mucho recordamos la aparición de más textos apócrifos, ¿recuerdan? Ahora, hay una pregunta que me pone en duda. ¿Qué ha hecho la Biblia hasta ahora que sea hasta ahora tan trascendental? O por ejemplo, hay algunos movimientos religiosos que inclusive creen que la Biblia es un poco incompleta, ¿no? Y